Un saludo nuevamente y gracias por seguir participando en el curso de Fundamentos Básicos en SeaWorld y SeaWorld Games. En esta parte, la número 2, realizaremos una revisión a los principios teóricos de hidráulica de flujos a lámina libre. Espero disfruten del material. Dentro del repaso teórico que vamos a realizar, podemos comenzar con la revisión de los motores de cálculo numérico disponibles en las soluciones OpenFlows de Bentley para análisis de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. Podemos comenzar con StormCAD en la parte izquierda inferior, que es un software para análisis y diseño de sistemas de alcantarillado pluvial que utiliza como motor de cálculo un motor basado en el flujo gradualmente variado con método racional como método hidrológico para la estimación de caudal punta de lluvias. Este es un método que se suele usar para áreas de drenaje pequeñas. Luego sigue SibleStorm, que es un software para el análisis dinámico o de onda cinemática de sistemas de drenaje pluvial que incluye el motor de cálculo de flujo gradualmente variado con método racional que encontramos en StormCAD, pero adicionalmente agrega los dos motores de onda cinemática de los cuales hemos hablado, la solución implícita a las ecuaciones de San Venant, que es un modelo desarrollado por Bentley, y la solución explícita desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que se conoce como el motor SWIM. Adicional a estos, posee el software métodos hidrológicos más avanzados y es un software que se utiliza para el análisis y diagnóstico de redes de alcantarillado pluvial. Luego, en la parte inferior derecha aparece SeaWorld, que es un producto para análisis y diseño de sistemas de alcantarillado sanitario, que digamos es el producto que estamos viendo en este curso junto con SeaWorld Games. Y SeaWorld cuenta con un motor de flujo gradualmente variado con ruteo convexo más un motor de cálculo de redes a presión utilizando el mismo algoritmo que encontramos en el software WaterCAD de Bentley. Este es un software para análisis y diseño de redes de alcantarillado sanitario. Y luego ya en la esquina superior derecha aparece SeaWorld Games. SeaWorld Games, como ya hemos comentado, es una solución de análisis dinámico aplicable a la simulación de sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y o combinado. Este software incluye todos los motores de cálculo de régimen permanente, flujo gradualmente variado, que encontramos en StormCAD, flujo gradualmente variado con el método racional, o en SeaWorld, flujo gradualmente variado con ruteo convexo, más la posibilidad de análisis de redes a presión. Y a estos se le suman los motores dinámicos o de onda cinemática con la solución implícita desarrollada por Bentley o la solución explícita desarrollada por la EPA. Ok, bueno, en relación a los tipos de flujo, vamos a encontrar dos tipos de flujo. Tenemos los flujos en canales abiertos o flujos a lámina libre, y se llaman así porque en estos casos el flujo está expuesto o la superficie del flujo está expuesto a la atmósfera. Y luego tenemos los flujos a presión, que son flujos que van por un conducto cerrado o tubería bajo condiciones de presión. Los software de análisis computacional hacen una serie de consideraciones en relación a las propiedades de flujo que permiten simplificar las ecuaciones de análisis. La primera de ellas es que el fluido se comporta de manera incompresible. Todos sabemos que el agua es ligeramente compresible, pero la suposición de los programas es que el fluido será incompresible. Luego hablamos de flujo uniforme o turbulento, normalmente en redes de alcantarillado y redes de drenaje pluvial vamos a tener condiciones de flujo turbulento más que condiciones de flujo laminar. Y luego aparece la consideración de fluido newtoniano. El fluido newtoniano es un fluido que obedece a la ley de viscosidad de Newton, es decir, tendría una deformación lineal ante esfuerzos cortantes,
En aguas residuales, la consideración de los programas es que los sólidos no afectan de forma significativa a la viscosidad ni al análisis que se realiza. Por ejemplo, en una planta de tratamiento, los lodos activados pueden ser considerados newtonianos, mientras lodos ya solidificados, que se comportan de una manera más plástica, no serían considerados como newtonianos y no se podrían analizar dentro del software. En relación a las ecuaciones, aparece en este caso la ecuación de continuidad, la cual nos indica que la velocidad varía a lo largo del fluido siguiendo un determinado perfil de velocidades, y para aplicaciones prácticas se trabaja con la velocidad media del fluido. Entonces aquí aparece la ecuación de continuidad, que puede ser expresada de varias formas. En este caso aparece expresada como velocidad es igual al caudal sobre el área transversal del fluido. Sabemos que para una tubería a flujo lleno, sustituyendo el término de área transversal por el área de un círculo, y en este caso tendríamos que la velocidad es igual a 4 veces el caudal sobre el número pi por el diámetro al cuadrado. Luego aparecen los principios de conservación y aparece el primero de ellos, es la conservación de masa. Esto quiere decir, la conservación de masa, que el flujo que entra debe ser igual al que sale. Ahora bien, en el caso de elementos de almacenamiento como son tanques, si el caudal que entra es igual al caudal que sale, pues no habría almacenamiento. Si el caudal entrante es mayor al caudal de salida, este exceso o diferencia pues es almacenada en este elemento de almacenamiento, el tanque se estaría llenando. Y si es al contrario, el caudal que entra es inferior al caudal que sale, entonces el nivel de almacenamiento decae. Con relación a la conservación de energía, en el caso de flujos a lámina libre, el agua fluye de una región de mayor energía a una región de menor energía, y en este caso estaríamos entonces diciendo que el flujo va de una elevación más alta a una elevación más baja. Por eso también estos sistemas a lámina libre se conocen como flujos a gravedad. ¿Correcto? La presión en este caso ya lo veíamos, en la atmosférica en flujos abiertos o a lámina libre, y los términos de energía son usualmente expresados en términos de carga. Por eso aparece el término en inglés head, que en mi concepto está mal traducido como cabeza. Prefiero hablar de términos de carga. Y tenemos dos tipos de líneas. Aparece la línea de gradiente hidráulico, que representa la suma únicamente de los términos de presión y elevación, y aparece la línea de gradiente de energía, que representa la energía total. Es decir, tenemos los términos de carga de presión y elevación más el término cinético del fluido. Entonces existen diferentes tipos de ecuaciones de gradiente de energía, EGL por sus siglas en inglés, o línea de gradiente hidráulico, HGL por sus siglas en inglés, para sistemas a presión como sistemas a lámina libre. Revisemos un poco lo anterior. En el caso de sistemas a presión, la ecuación de conservación de energía, que también la conocemos como ecuación de Bernoulli, para flujo incompresible en régimen permanente y a tubo lleno, entonces tenemos en el lado izquierdo de la igualdad, tenemos los términos de presión del fluido, tenemos presión sobre gamma o peso específico del agua, para tenerlos en un término o en una unidad de longitud. Aparece la elevación sobre un plano o datum específico, que es el componente z, y finalmente aparece el término velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que se conoce también como el componente cinético de la presión. Al otro lado de la igualdad aparecen los mismos términos, presión de fluido, elevación del mismo y el término cinético P cuadrado sobre 2G,
y aparece las pérdidas de carga debidas a la fricción. Es decir, estas pérdidas de carga son las que hacen cumplir la ecuación de conservación de energía. Esto en el caso de sistemas a presión. Ahora bien, para flujos a lámina libre, el valor de gradiente hidráulico, al no existir una presión o existir simplemente la presión atmosférica, digamos en ambos lados de la igualdad, la presión sería la misma, que podría, digamos, considerarse o se considera en el caso de una presión manométrica, una presión cero. Entonces tendremos el término Y, que sería la profundidad hidráulica o la profundidad del fluido, más Z, que sería la elevación del mismo sobre un plano arbitrario. Por otro lado, la línea de gradiente de energía aparecen el valor de Y, la profundidad de fluido, el Z, la elevación, y aparece nuevamente el coeficiente o el término cinético. Perfecto, aquí vemos entonces en la gráfica los diferentes componentes del HGL y la EGL. De esta manera, en el caso de fluidos a lámina libre, la ecuación de conservación de energía es expresada, como ya lo veíamos anteriormente, en términos de la profundidad de la altura hidráulica o altura de lámina del fluido, que se suele denominar con la letra Y. Entonces, para flujo a lámina libre, la ecuación de energía es la que ustedes ven en esta ecuación y aparece nuevamente, al igual que en la ecuación de Bernoulli para tuberías a presión, aparecen entonces en un lado de la igualdad la profundidad del fluido, la elevación, el término cinético, y en el segundo lado de la igualdad aparecen los mismos términos más las pérdidas por fricción que también se producen en fluidos a lámina libre. En relación a estas pérdidas por fricción, veíamos en sistemas a presión que usualmente se utilizaban las ecuaciones de Darcy-Weisbach, de Hazen-Williams. En el caso de flujos a lámina libre, pues a lo largo del recorrido, la energía del fluido se va transformando en fricción y turbulencias del fluido con la pared, que podría ser un colector o un canal. Y en este caso, diferentes ecuaciones pueden ser utilizadas para este cálculo de pérdidas por fricción en lámina libre, pero usualmente o las dos más usadas es la ecuación de Manning o la ecuación de Kutter-Chessy. También se podría utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach utilizada en sistemas a presión, puesto que es una ecuación teórica que podría ser válida tanto para sistemas a presión como sistemas a lámina libre. El programa nos va a posibilitar que nosotros en las opciones de cálculo escojamos cuál es el método o fórmula de pérdidas por fricción para flujos a gravedad. La mayoría de estas pérdidas se dan en la fricción del fluido con la pared y las pérdidas menores, especialmente en flujos a lámina libres, son generalmente pequeñas en comparación con las pérdidas por fricción, algo que no es necesariamente cierto en flujos a presión. Entonces, la ecuación de Manning, que suele ser la más común para el uso o para la estimación de pérdidas por fricción en fluidos a lámina libre, viene a decir que el caudal es igual a un K sobre N, este K en sistema internacional es 1 y para sistema americano es 1.49, multiplicado por el área de la sección transversal del fluido, que en este caso, si habláramos de tuberías circulares, no es el área a flujo lleno, al ser lámina libre, es un flujo fluyendo parcialmente lleno, por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 o por la raíz de la pendiente. Ahora bien, esta pendiente es la pendiente de la línea de energía. Suele ser prácticamente el mismo valor
de la pendiente del canal para flujo uniforme. No sucede así cuando yo hago un análisis de flujo gradualmente variado. Y n, finalmente, es el conocido como coeficiente de rugosidad de Manning, cuyo valor depende de manera mayoritaria del tipo de superficie, bien sea del colector o del canal. Entonces, el coeficiente n de la ecuación de Manning es un valor influenciado, ya veíamos nosotros o comentábamos, por la rugosidad de la superficie o material, por la vegetación, en el caso, por ejemplo, de canales naturales, por la irregularidad del canal, por el alineamiento, por incrustaciones y depósitos y obstrucciones. Tamaño y forma del canal del colector podrían llegar a afectar el n de Manning, aunque básicamente nos basamos en la rugosidad de la superficie y material y también por el tipo de flujo, pero esta es una consideración que no se suele hacer en las simulaciones hidráulicas al definir el n de Manning de colectores o canales. Los valores comunes del n de Manning, según el material, se encuentran fácilmente en cualquier literatura técnica. La ecuación de Cotter-Chessy es una ecuación usada principalmente en Europa o zonas del mundo con influencia europea y viene a decir que la velocidad de fluido es igual a un coeficiente C, conocido como coeficiente de rugosidad de Chessy, por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente de fricción. Esta sería la fórmula de Chessy. Y luego aparece la fórmula general teórica de Darcy-Weisbach, que se puede utilizar para sistemas a presión como la lámina libre, que viene a decir que las pérdidas por fricción son iguales a un factor de fricción. Este factor de fricción es función de la rugosidad y del número de Reynolds, es decir, del régimen de flujo, por la longitud sobre diámetro y por b cuadrado sobre 2g, que lo conocemos como el término cinético. La fórmula del factor de fricción, digamos, en el pasado era un problema porque se trataba de una fórmula no explícita, así que su solución requeriría de un proceso iterativo o de la autorización del diagrama de Moody, que es el que ustedes observan en la gráfica. Pero hoy en día, con el tema de las calculadoras científicas y los computadores, digamos, la estimación del factor de fricción pues ya no es ningún problema. En el tema de pérdidas menores, son pérdidas que generalmente en redes de drenaje de alcantarillado suceden en las estructuras como pozos de inspección o recámaras, y estas pérdidas se deben por las condiciones de entrada y salida del fluido de la estructura y también cambios en la dirección del mismo o en la sección transversal. Entonces el software para los elementos tipo pozos de inspección o cámaras me va a permitir definir cuál es el método de pérdidas. Hay varios métodos. Aquí en esta ecuación estamos viendo la formulación de pérdidas por accesorios estándar, donde tendríamos que las pérdidas menores serían iguales a un valor K adimensional de pérdidas por B cuadrado sobre 2G. Sin embargo, hay otros métodos en los cuales no se utiliza esta formulación del método estándar y también están disponibles tanto en SewerCAD como SewerGems. Estos métodos son el método absoluto, en el cual yo defino cuál es el valor de pérdida, el método estándar, el que veíamos en la ecuación, el método genérico y los métodos de pérdidas de energía del GEC 22 en su segunda y tercera edición, así como el método de Ashton, que tiene varias consideraciones de cómo se configura la entrada de la tubería al pozo de inspección y la salida también, si hay cambios de dirección. Bueno, en relación a la clasificación de flujos en canales abiertos, tenemos también otra clasificación. La primera es la de flujo
uniforme o no uniforme. Es una manera de clasificarlo. En el flujo uniforme, las propiedades del flujo no varían en el espacio. Es decir, a lo largo de un canal, estas propiedades no variarían. Usualmente esto solo se da cuando tengo una sección uniforme o igual en ese canal sin cambios en el caudal. Si esto se diera en una longitud suficiente, yo tendría una condición de flujo uniforme. Realmente el flujo uniforme es poco probable que se dé en un sistema real o bien de alcantarillado sanitario o drenaje pluvial, porque los caudales están cambiando, las secciones están cambiando, las pendientes, etcétera. Así que el flujo más tiene condiciones de flujo no uniforme en los cuales, como pueden observar en la diapositiva, las propiedades del flujo varían en el espacio y esta variabilidad es debida a la influencia de una condición de control. Entonces, usualmente cuando yo hago un análisis de redes de alcantarillado a través de una hoja de cálculo Excel, estoy suponiendo que se dan condiciones de flujo uniforme y se calcula el Y normal, algunos parámetros que veremos más adelante. Pero realmente esta es una hipótesis muy cuestionable porque el flujo uniforme es casi imposible o es muy raro que se pueda cabalmente presentarse en redes a lámina libre, redes de alcantarillado o redes de drenaje pluvial. Y luego aparece la otra clasificación de régimen permanente o no permanente. En el régimen permanente, las propiedades de flujo no varían con el tiempo para un punto dado. Por ejemplo, un análisis de flujo gradualmente variado para un caudal máximo o caudal punta. Este análisis de régimen permanente, por su simplicidad, suele ser el que se utiliza para el diseño de nuevos sistemas o redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Y luego aparece la condición de régimen no permanente o dinámico, en el cual las propiedades del flujo varían con el tiempo y usualmente también en el espacio para un punto dado. Este análisis de régimen no permanente, puesto que es mucho más realista, es el tipo de análisis que se utiliza para un diagnóstico de la operación hidráulica de un sistema de alcantarillado sanitario o drenaje pluvial. Por ejemplo, los motores de cálculo de flujo gradualmente variado analizan flujo permanente no uniforme. Es decir, las condiciones en el espacio varían por alguna influencia de una condición de control, pero se dan bajo condiciones de flujo permanente donde las propiedades del flujo no varían con el tiempo para un punto dado. Esa sería, digamos, una diferenciación entre el análisis de flujo gradualmente variado y los análisis de onda cinemática, donde las propiedades del flujo están variando tanto en el tiempo como en el espacio. Entonces, ya lo comentaba antes, el flujo uniforme es un flujo constante o permanente, no acelerado, y para que se dé en la realidad se requeriría un canal prismático de gran longitud, donde la geometría transversal, la rugosidad, la pendiente longitudinal de ese canal sean constantes, no tengan ninguna variación. Y ya comentaba que este tipo de condiciones de invariabilidad no se presentan en redes de alcantarillado ni en canales naturales. Sin embargo, se sigue haciendo análisis de flujo uniforme simplemente por la simplicidad que tiene en el cálculo. Las líneas de flujo, en este caso, son paralelas, la distribución de la presión es hidrostática y la profundidad de lámina de flujo, cuando se dan condiciones de flujo uniforme, se conoce como profundidad normal o Y sub L. El análisis por hoja de cálculo, ya también lo comentaba, suele asumir que se dan condiciones de flujo uniforme, lo cual es cuestionable,
Y en el caso del software computacional o de simulación computacional, más que todo el flujo uniforme es asumido para calcular la capacidad del colector o canal. Es decir, cuando yo verifico, por ejemplo, la relación de caudal sobre caudal lleno, estoy considerando condiciones de flujo uniforme para valorar la capacidad del colector o canal. Luego aparece el flujo no uniforme, que como comentábamos anteriormente, es, digamos, la situación común, porque la mayoría de canales naturales no son prismáticos, así como no sucede tampoco en la red de los sistemas de alcantarillado urbano. ¿Y por qué no se considera que los colectores sanitarios, o por qué se considera que los colectores sanitarios no son prismáticos? Debido, primero, a la presencia de pozos de inspección o transiciones, luego a eh, también la ocurrencia de cambios continuos en el diámetro de las tuberías, en la pendiente y su dirección, y también a las entradas de flujo y variabilidad del caudal a lo largo del sistema. Todo eso hace que en los colectores sanitarios y colectores pluviales las condiciones sean de flujo no uniforme. El flujo puede ser no uniforme aún en un canal prismático sin variaciones debido a la presencia de una condición de control. Es decir, aún en un canal suficientemente largo y prismático, no necesariamente se dan condiciones de flujo uniforme, puesto que puede existir una condición de control. Entonces ahí vemos lo que se conoce como una curva de remanso, la cual es creada por una alta profundidad de la lámina de agua en la entrega, y esa condición en la entrega afecta aguas arriba toda lo que sería la lámina de flujo, o una reducción caída en una entrega de flujo a lámina libre. Podría ser también un cambio dependiente, que hay una variación en las condiciones de flujo que ya veremos. Como resumen de clasificación de los flujos a lámina libre, tenemos entonces el flujo en régimen permanente, que podría ser uniforme y no uniforme. En el caso de el flujo uniforme tendríamos una profundidad o lámina del fluido llamada profundidad normal. Usualmente para que esto se dé se requieren canales largos y prismáticos, y es no uniforme o gradualmente variado, como se conoce en el software, por la presencia de estructuras de control, de condiciones de descarga, la consideración de que los canales o los colectores son no prismáticos. Este tipo de simulación de flujo gradualmente variado se puede realizar tanto, ya lo veíamos, en los motores de cálculo de Stormcat y de SewerCAD. Bueno, también se incluye como un motor de cálculo adicional en SewerGems. Y luego aparece la condición de flujo no permanente, en los cuales, ya les comentaba yo, usualmente los flujos no permanentes pues tampoco son uniformes, porque no solamente varía las condiciones del fluido a lo largo del tiempo, sino también a lo largo del espacio. Y este análisis de régimen no permanente suele ser requerido sí o sí en sistemas donde tengo bombeos cíclicos. Hay una variación muy puntual y grande en las condiciones de caudal. En sistemas de drenaje pluvial también se suelen simular o analizar a través de régimen no permanente por las variaciones que tiene la escorrentía pluvial. Es decir, la misma naturaleza de lluvias nos genera que los caudales entrantes de escorrentía pluvial tengan gran variabilidad. Asimismo, también inclusive los aportes de aguas sanitarias pues tienen patrones de consumo y variaciones a lo largo del día. Este flujo no permanente se suele modelar utilizando los motores de onda cinemática, bien sea el motor implícito
o el motor explícito del cual ya hablamos anteriormente. Bueno, hay otra clasificación también importante que la mayoría de ustedes debe recordar, y es la clasificación de flujo subcrítico versus supercrítico. Y esto me permite definir una serie de perfiles o clasificar una serie de perfiles transversales con diferentes casos de profundidad normal. Entonces se suele decir que un flujo es subcrítico si el número de Freud, que es un concepto que vamos a ver más adelante, es menor a 1 y la profundidad normal del fluido es mayor a la profundidad crítica. Se habla que el flujo es crítico cuando el número de Freud es 1 y el Y normal es exactamente igual a la profundidad crítica. Y se habla de flujo supercrítico, que suele ser un flujo más veloz cuando la profundidad normal es menor a la profundidad crítica, y en este caso el número de Freud es mayor a 1. En la gráfica superior podemos ver las diferentes condiciones, es decir, puedo tener un canal de baja pendiente, un fluido lento, condiciones subcríticas, a continuación hay un cambio abrupto en la pendiente de ese canal y hay una transición de una condición de flujo subcrítico a un flujo supercrítico. En algún punto se alcanzará la condición de flujo crítico, que es un flujo mucho más inestable. Entonces, esto es lo que suele suceder en los sistemas a lámina libre, y por eso es tan necesario que el software pueda tener como mínimo un algoritmo de flujo gradualmente variado para poder analizar estos cambios en la lámina o en la superficie libre del fluido, que en ningún caso son constantes. Bueno, entonces hablábamos del número de Freud también como un elemento dentro de la clasificación de los flujos como subcríticos, críticos y supercríticos. Pues bien, el número de Freud es un parámetro adimensional para clasificar el caudal y el tipo de régimen en canales abiertos y colectores a gravedad. Entonces ya veíamos que este número de Freud es igual a 1 cuando hay condiciones de flujo crítico, es decir, el Y normal es igual al Y crítico. Y este número de Freud me permite fácilmente clasificar los fluidos, como ya veíamos anteriormente. Si el número de Freud es menor a 1, entonces el flujo es subcrítico. Si el número de Freud es igual a 1, se dice que el flujo es crítico, y si el número de Freud es mayor a 1, se dice que el flujo es supercrítico. Entonces, muchas tablas de diseño me indican a mí que el número de Freud o debe ser menor a 0.9 o mayor a 1.1 para no estar dentro del régimen de flujo crítico, que es un flujo más inestable. Como veíamos anteriormente, el flujo supercrítico se da generalmente en tramos con mayores pendientes y suele ser un flujo rápido, mientras que el flujo subcrítico se da en tramos con pendientes mucho más bajos y se suele considerar como un flujo de tipo lento. Y muy ligado al número de Freud se habla de energía específica. La energía específica es la energía total en un punto, como su nombre lo indica, específico o dado de la sección transversal, bien sea del canal o el colector donde hay flujo a lámina libre, con respecto al fondo o lecho del canal y colector. Entonces, esta energía específica se evalúa con los términos de Y, profundidad de lámina, más el término cinético. Ahora, yo puedo utilizar esta ecuación y puedo tabularla para diferentes condiciones de caudal igual a velocidad por área, que es la ecuación de continuidad. Entonces, si yo tengo para situaciones del mismo caudal, si tengo mayor velocidad, entonces tendré menor área transversal de flujo. Si tengo menor velocidad, tendré mayor área transversal de flujo. Y de esta manera se puede generar una
ecuación como la que ustedes ven en esta diapositiva. Y esto quiere decir, en esta diapositiva, podemos ver que la energía específica o la mínima energía específica se va a dar justo cuando el flujo es crítico. Sin embargo, cualquier cambio en las condiciones bajo flujo crítico genera un cambio muy alto en la lámina del fluido. Y por eso se suele decir que el flujo crítico es un flujo inestable y no es deseable en sistemas de alcantarillado. Bueno, otro de los aspectos importantes son las condiciones y estructuras de control. Entonces, esta, digamos, es un elemento, las estructuras de control. Es común en sistemas a lámina libre, por ejemplo, en canales. Usualmente se trata de un elemento estructural, un elemento físico, donde existe una única relación entre la profundidad de lámina y el caudal que fluye a través de esta estructura de control. Entonces, como ejemplo de condiciones de control, estructuras de control, tenemos una entrega libre al final de un cauce o canal con pendiente moderada. También podría ser un cambio abrupto de pendiente. Elementos tipo vertederos, orificios, estrangulamientos se convierten también en condiciones de control. Y estos controles, digamos, son un elemento de regulación de acuerdo al estado de flujo. En el caso de flujo subcrítico, usualmente las condiciones del flujo van a estar controlados por esta condición aguas abajo. Mientras en flujo supercrítico, el control o las condiciones de control generalmente se dan aguas arriba. Y ya como lo comentaba, el flujo crítico es muy inestable y se suele dar solo de manera puntual. Vale, entonces aquí vemos condiciones de control típicas en flujo no uniforme. En el primer caso veo un canal donde aparece una estructura, una obstrucción tipo vertedero, y esa obstrucción genera un cambio en sus cercanías, un cambio en la lámina o en la profundidad de lámina del fluido. Luego aparece un cambio de pendiente, de una pendiente fuerte a una pendiente suave, donde pasaríamos de régimen supercrítico a subcrítico, y en ese cambio de régimen se suele dar un resalto hidráulico. O el caso de aumento significativo de una pendiente moderada a una pendiente abrupta, donde vemos que hay un abatimiento de la lámina de agua, porque se pasaría de un flujo subcrítico más lento a un flujo mucho más rápido de tipo supercrítico. Entonces, esto tiene, digamos, un montón de implicaciones teóricas que no las vamos a ver en este curso, pero sí se van a dar cuenta que los programas de análisis de flujo gradualmente variado o dentro del motor de flujo gradualmente variado, el programa nos permite hacer una clasificación de los perfiles de flujo. Y esta clasificación va a depender de dos cosas. Primero, lo que se considera las pendientes o el tipo de pendiente de un canal o un colector. Y este podría ser moderada, crítica, pronunciada, horizontal o adversa. Entonces, la letra de la clasificación de ese perfil va a estar dado según la pendiente. Luego, la segunda parte, si se trata o el coeficiente que ustedes ven, 1, 2 o 3, se definen según la zona en la cual para ese colector y ese caudal específico se da el Y normal. Entonces tendríamos una zona 1, una zona 2 y una zona 3, en los cuales aquí vemos las equivalencias. Por ejemplo, en zona 3 el Y normal es mayor que el Y, que la profundidad de lámina, pero a su vez la profundidad crítica es mayor a la profundidad de lámina.
Entonces, ustedes ven los casos en los cuales se dan, según el tipo de pendientes, los fluidos fluyendo en este tipo de zonas. Va a depender de dónde va a estar la profundidad de la mina en relación a las profundidades críticas y las profundidades normales. Este gráfico que ustedes ven en la diapositiva, la fuente es el libro de Bente Show para canales abiertos, que digamos es uno de los libros de referencia en la hidráulica a la mina libre. Bueno, entonces tenemos el tema de los métodos de solución, sobre todo porque ustedes como modeladores, al usar el programa, pues entonces van a tener que definir en opciones de cálculo, bueno, cuál es el método de solución más apropiado. Entonces un poco revisemos esta diapositiva que tal vez les ayude a definir o a responder esta pregunta. Para análisis de flujo gradualmente variado, se considera que dada la variación gradual en las condiciones de flujo, se puede considerar que las líneas de corriente son prácticamente paralelas y prevalece la distribución hidrostática. Por eso los métodos de análisis de flujo gradualmente variado, las ecuaciones son ecuaciones discretizadas y no se trata de las ecuaciones diferenciales que por ejemplo hacen uso los algoritmos de onda cinemática. La mayoría de los programas de análisis de perfiles de flujo utilizan técnicas numéricas de solución, dado que se discretizan las ecuaciones para evaluar la pendiente de la línea de energía en cualquier sección del canal. Esto es lo que les comentaba yo anteriormente. Entonces, en los motores de cálculo de flujo gradualmente variado hay una discretización de las ecuaciones. Usualmente el cómputo procede desde la sección de control aguas abajo hacia aguas arriba. Como lo más normal en redes de alcantarillado de drenaje sanitario es tener condiciones de flujo subcrítico, la condición de frontera se da aguas abajo. Entonces es a partir, por ejemplo, de una entrega, la condición aguas abajo, con la cual yo empiezo a desarrollar mis perfiles de flujo. Ahora bien, en el caso de flujo supercrítico, esta sección de control se da aguas arriba y no aguas abajo. Entonces, dentro de los métodos de solución están métodos de integración gráfica, numérica, integración directa o los métodos tramo a tramo. Usualmente los más usados son estos últimos y dentro de estos métodos tramo a tramo se habla de dos, el método directo tramo a tramo y el método estándar tramo a tramo. El software Bentley, tanto SewerCAD como StormCAD, como SewerGEMS, en el caso que se utilice el flujo gradualmente variado, la solución para definir o para determinar los cambios en los perfiles de flujo se dan a través del método directo, que es precisamente este que aparece acá. Entonces el método directo es un método aplicable a canales prismáticos únicamente. La solución numérica es explícita, por eso se llama método directo, y se definen una serie de valores de tirante o lámina de agua, y a través de las ecuaciones que aparecen abajo se determina la posición longitudinal o distancia computacional que separa a las secciones. Es decir, si yo digo, esta lámina para determinadas condiciones va a tener un cambio de 2 centímetros en la lámina de agua, entonces el método, a través de la ecuación de energía específica, me va a decir esos 2 centímetros, perdón, si hay una diferencia de 2 centímetros en la línea de energía, esos 2 centímetros, en qué longitud se van a dar según las condiciones de energía específica, pendiente del canal eh, y las otras condiciones que pues también están dentro de la misma ecuación de energía específica. Como les comentaba, StormCAD y SewerCAD, bajo los métodos de flujo gradualmente variado, utilizan el método directo tramo a tramo. Bueno, otro aspecto importante o concepto o parámetro que se suele tener en cuenta en el diseño de redes de alcantarillado sanitario y pluvial es el esfuerzo cortante, también conocido como fuerza tractiva.
Y la ecuación viene a decir que este esfuerzo cortante es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por el radio hidráulico del mismo y por la pendiente de la línea de gradiente de energía. ¿Por qué es importante el cálculo de fuerza atractiva? Porque se trata de un criterio comúnmente usado para evaluar el comportamiento de autolimpieza o arrastre de sólidos. Sabemos que en alcantarillado sanitario o en redes sanitarios las aguas contienen sólido y lo que esperamos es que el mismo sistema o el agua tenga la capacidad de arrastrar estos sólidos para que a posteriori no se generen problemas de obstrucción, formación de sulfuro de hidrógeno, etc. Usualmente este valor de esfuerzo cortante por las normatividades debe estar en un mínimo entre 0.9 a 1.2 newtons sobre metro cuadrado o pascales, es decir, usualmente se suele decir que este esfuerzo cortante debe ser superior a 1 pascal para que se cumplan estas condiciones de autolimpieza. Y esto se debe comparar con los valores mínimos de normatividad local. La fuerza atractiva es un parámetro que va a ser calculado por el software de análisis. Luego viene otro aspecto importante en el diseño y es la velocidad de flujo. Entonces, no solamente es el tema de la fuerza atractiva, solamente van de la mano, pero también se suele hablar que las velocidades mínimas en redes de alcantarillado sanitario y pluvial deberían ser superiores a 0.45, 0.50 metros por segundo para permitir arrastre de sólidos y por el contrario, la máxima velocidad que debería alcanzar el sistema es de 5 metros segundo. Esta velocidad inferior a 5 metros segundo se suele utilizar para evitar abrasión y desgaste del material de tuberías, situación que se puede dar si con frecuencia se dan altas velocidades en las redes de alcantarillado. El análisis de velocidades mínimas, especialmente las mínimas, debe estar acompañado de la verificación de fuerza tractiva. Los motores de cálculo de flujo gradualmente variado y onda cinemática calculan la fuerza tractiva y anotar que en algunos países más que el tema de velocidad mínima se utiliza el criterio de pendiente mínima como estándar para garantizar velocidades mínimas. Entonces, un poco repasando el tema de los métodos numéricos de solución y su aplicación, entonces contamos con algoritmos de cálculo de flujo gradualmente variado para régimen permanente aplicables a subsistemas a gravedad. En este caso, el software calcula caudales en dirección o de aguas arriba hacia aguas abajo. Dentro de esta determinación y utilizando el método directo que veíamos, el software va a calcular el perfil variable o variado de la lámina de agua en el sentido aguas arriba o el sentido más alto a la cota más baja, lo que conocemos sentido hacia aguas abajo, excepto en el caso en condiciones específicas de caudal supercrítico en segmentos individuales donde se asuma que el control, que es la profundidad crítica, se da en el extremo aguas arriba de ese tramo. Y luego el motor numérico va a iterar las soluciones hasta que la convergencia es alcanzada. Ya veíamos que en el caso de sistemas a presión, bombeo a presión de aguas negras, por ejemplo, el software utiliza el algoritmo de solución de redes a presión basado en la metodología o motor de cálculo de gradiente hidráulico. En esencia es el mismo motor que está presente en el software WaterCAD. Y luego vienen los algoritmos de cálculo dinámicos que ya veíamos, son algoritmos que hacen una resolución completa matemática del conjunto de ecuaciones de Saint-Venant para flujo unidimensional en canales abiertos. Se trata de unas ecuaciones
diferenciales no explícitas que requieren un método numérico para su solución. Y dentro de estos métodos existe una solución de tipo implícito, que es un método desarrollado por Bentley, y la solución explícita, el set de ecuaciones de Saint-Venant, que como su nombre lo indica, utilizan un método numérico explícito, que es, o que también se conoce como el método numérico del software EPA-Swing. Bueno, pues bien, esto sería todo. Simplemente hablar de la conclusión final, que viene a decir: el flujo no uniforme gobierna los sistemas de alcantarillado y drenaje a lámina libre. Y como se trata de flujo uniforme, que tiene mayor complejidad de cálculo, pues es allí la importancia de software de simulación computacional para poder hacer un análisis preciso del comportamiento hidráulico de estos sistemas a lámina libre. Muchas gracias. Si encuentra de utilidad este video, haga clic en me gusta. Si desea ver más de nuestras secciones, considere suscribirse a nuestro canal. Gracias.